Hola, mi nombre es Eileen Castro, soy estudiante del programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad UCompensar, actualmente cursando 11º semestre. Voy a hacer una exposición sobre las características de las antenas para la materia Antenas y Programación. Bueno, primero que todo, ¿qué es una antena? Una antena es un dispositivo que permite transformar la energía electromagnética que va por un conductor, guía de onda u otro dispositivo que transporta una señal. Puede ser cualquier dispositivo que transporta una señal de radiofrecuencia a una onda electromagnética. Esta viaja por el espacio, es decir, que transforma el voltaje en ondas electromagnéticas y pues así viceversamente. Las antenas por lo general son dispositivos resonantes y sistemamente recíprocos. Lo que les permite transmitir también les permite recibir. Con el mismo dispositivo o en un ancho de banda específico y limitado. Por ejemplo, una antena transmisora lo que hace es formar voltajes en ondas electromagnéticas y la receptora realiza un proceso similar, pero al revés. Existen muchísima variedad de antenas, pero están determinadas por el uso que se les dé. Aquellas que deben expandir lo máximo que puedan la potencia radial, están en el caso de los centrales de los teléfonos móviles o de una emisora de radio general, o aquellas que canalizan la potencia para no interferir con otros servicios. Las antenas se caracterizan literalmente por observar algunas condiciones generales como el diagrama de radiación, el ancho de banda, la directividad, la ganancia, la polarización y la anchura de las, entre los más importantes que son los que vamos a hablar. Hablando un poquito de contexto, hay 3 tipos de básicos de antena: las de hilo, las de apertura y las planas. A ver, las antenas de hilo. Se pueden encontrar agrupaciones de antenas. Los ejemplos más comunes de ellas son el monopolo vertical, el dipolo y su evolución, la antena Yagi, que es una de las más conocidas, la antena espira, la antena helicoidal, que es un tipo especial de antena que se usa principalmente en VHF y UHF. Las antenas de hilo se analizan a partir de las corrientes eléctricas de los conductores. Otra de las antenas es las antenas de apertura. Son las más conocidas y utilizadas en antena parabólica, tanto en enlace de radios terrestres como de satélite. Las ganancias de dicha antena están relacionadas con la superficie de la parábola. A mayor tamaño, mayor colimación de las, tendremos por lo tanto mayor directividad. Y por último están las antenas planas. Es un tipo particular de antena que son las antenas de apertura sintética, típicas de los radares de apertura sintética. ¿Quién lo dice? Características de antena. Las especificaciones de la antena son perímetros relacionados con el rendimiento de la antena para recibir ondas electromagnéticas inculcadas. Bien, ya lo nombré antes cuáles son, y una de las que vamos a hablar de primero es la ganancia. La ganancia. La ganancia se mide en decibeles y está relacionada entre la potencia que entra a la antena en forma de electricidad y la que sale en la misma forma de ondas electromagnéticas comparadas con lo que saldría de una antena recíproca. Una antena isotrópica es aquella que cuenta con un patrón de radiación esférico perfecto y una ganancia lineal unitaria. También se puede definir esta relación entre la tensión máxima captada por la antena y la tensión máxima captada por una antena patrón. Este parámetro se calcula mediante la siguiente expresión, donde G, que es la ganancia, es igual a 20 logaritmo por B antena, B dipolo, donde B antena es la tensión receptora de la antena considerada y el B dipolo es la tensión de la antena de referencia. La ganancia siempre se va a expresar en decibeles. La ganancia de una antena parabólica indica la cantidad de señal captada que se concentra en un alimentador. La ganancia depende del diámetro del plato, de la exactitud geométrica del reflector, de la frecuencia de operación, muchos factores. Si el diámetro aumenta, la ganancia obviamente también aumenta porque se contrasta mayor la energía en el foco. La exactitud geométrica está relacionada con la precisión con la que se ha fabricado el receptor de la antena parabólica. La antena debe ser parabólica de modo que exista uno y solo un foco en el que se debe colocar el alimentador.
Esta es la tabla de ganancia. En la tabla de ganancia, un ejemplo claro es, por ejemplo, hay una antena que nos da una ganancia de 14 decibelios. 14 decibeles. Entonces, entre ellos vemos que tiene al lado derecho dos números, que es el de 25,2 potencia y 5,1 tensión. Lo que significa que en una antena de ganancia de 14 decibeles tendríamos 25,2 veces más de potencia y 5,01 más tensión con respecto al dipolo sencillo orientado en el mismo sentido. La directividad, como su propio nombre lo dice, indica la capacidad de la antena para direccionar la energía radiada hasta un punto específico. Habitualmente se representa una relación de intensidad de radiación con una dirección particular en comparación a la intensidad promedio isotrópica. La directividad de una antena es la relación entre la densidad de potencia de la antena en su dirección principal y unipotética. Bueno, una alta directividad reduce la capacitación de señales interferentes y a su vez complica el apuntamiento de la antena. Por tanto, esta es la fórmula que se usa. D es igual a S sobre S1, donde S es la densidad de potencia de la antena real y C la densidad de la potencia de la antena unidireccional isotrópica. ¿A qué nos referimos con esto? La directividad de una antena es la relación entre la densidad de potencia, como lo decía antes, y la antena real en su dirección principal en partido. Pero real y el real radiador isotrópico no existe, que irradia por igual en todas las direcciones. La densidad de potencia del radiador isotrópico es, por tanto, la potencia radiada distribuida uniformemente en una superficie esférica. Toda antena real tiene una directividad más o menos pronunciada. La directividad se define por la relación entre la densidad de potencia de la antena real en su dirección principal y la densidad de potencia del radiador isotrópico. Esta característica define la capacidad de una antena para recibir la señal procedente de una dirección determinada perpendicularmente por el dipolo. Por el valor máximo de ganancia. La directividad está determinada por otras dos características de antena, el ancho de haz y la relación delante de atrás. Se denomina directividad la dirección horizontal entre que se produce el máximo de radiación de una antena. Algunas antenas radian igualmente hacia todas las direcciones horizontales, en cambio otras tienen una o varias direcciones que pueden radiar. Dimensiones. Aunque no es precisamente construir la antena, es interesante comprender los cálculos básicos necesarios para instalarla. Por ejemplo, el tamaño de la antena debe ser inversamente proporcional a la frecuencia de la señal que debe recibir. Esta frecuencia está relacionada con la longitud de onda de acuerdo a la siguiente fórmula. K es la longitud de onda, F es la frecuencia y A es la velocidad de la luz. Así, por ejemplo, para una señal de recepción de 75 MHz que corresponde a una longitud de onda es igual a 4 metros. La longitud de la onda deberá ser la mitad de la longitud de la onda. Volviendo a nuestro ejemplo, el tamaño de la antena necesaria para captar una frecuencia de 75 MHz sería 2 metros. Este valor corresponde a la longitud ideal o teórica. En la práctica, esta longitud se suele reducir un poco, aproximadamente un 5%. Polarización. La polarización tiene que ver con las orientaciones con las que viajan las ondas electromagnéticas. Existen dos tipos básicos, polarización lineal y circular. La lineal es vertical, horizontal y oblicua. La circular es derecha, izquierda, elíptica, derecha, izquierda. La polaridad es muy importante para sacar el máximo partido a una antena. Tanto antena emisora como receptora deben tener la misma polaridad. Es recomendable considerar este parámetro porque hay antenas que están diseñadas para su montaje en pared o poste y hay antenas que están diseñadas para montar en techo. Esto es debido a la polarización que tiene. Es importante saber todo esto en exteriores donde no hay superficies en la que la señal rebote, por lo que la pérdida de eficiencia es muy notaria. En esta imagen podemos ver que esta es una onda de energía electromagnética. Consta de componentes como el campo E y el campo horizontal en ángulo recto entre sí. Por eso hay dos casos especiales de la polarización elíptica. La polarización lineal. Los dos polarizadores posiblemente son ortogonales, el ángulo recto entre sí. En teoría, una antena receptora con polarización vertical
En teoría, una antena receptora con polarización horizontal no vería una señal de una con polarización vertical y viceversa. Incluso si las dos funcionaran a la misma frecuencia, cuando más cerca está de su alineación, más señal se capta, con la máxima transferencia de energía cuando se iguala la polarización. Entonces, acá vemos una imagen de polarización lineal. Ofrece la opción de dos polarizaciones, ángulos rectos entre sí siempre. Polarización circular. Es más complicada que la polarización lineal. En este modo, la polarización representada por el vector de campo E gira a medida que se propaga la señal. Cuando gira hacia la derecha mirando hacia afuera desde el transmisor, la polarización se denomina RHCP, que es polarización circular derecha, y cuando gira hacia la izquierda se conoce como LHP, polarización circular izquierda, right y left. En esta imagen podemos ver que el vector de campo de la onda M gira una rotación que puede ser tanto a la derecha como a la izquierda. El ancho de haz. El anchura del haz es el rango angular del diagrama de la antena en la que se sigue radiando al menos la mitad de la potencia máxima. Los puntos límites del lobe principal son, por tanto, los puntos en que la intensidad del campo en la sala ha disminuido un 3 decibeles con respecto a la intensidad del campo máximo. El ángulo se denomina entonces ángulo de apertura o semianchos de la antena. Para simplificar, a menudo se asume en los cálculos que la potencia se distribuye uniformemente dentro de la anchura del haz y que no hay más potencia fuera de la anchura del haz. Es el ángulo formado para los dos ejes imaginarios de unión de la antena con más puntos para la ganancia disminuida 3 decibeles respecto a la ganancia máxima, teniendo como bisectriz el eje de máxima ganancia. En la imagen podemos ver que el ángulo define la zona de radiación de la antena, donde la capacidad de la señal es la adecuada entre el 70 y el 100% de la ganancia máxima. El ángulo de restricción puede ser horizontal o vertical, identificando como ancho de haz horizontal o ancho de haz vertical. La relación delante-atrás. Perdón. Existen dos vectores que deben ser considerados, el vertical y horizontal. La relación adelante-atrás es la relación entre la ganancia de la antena en la dirección máxima de radiación y la ganancia de la antena en cualquier otra dirección entre 90 y 270 grados de la dirección máxima captada. Esa relación además la podemos ver desde otro punto de vista, indicando lo buena que la antena en el rechazo de las señales provenientes de la parte trasera. Rara vez es verdaderamente importante, ya que la interferencia por la parte trasera no ocurre habitualmente, pero puede suceder. La relación adelante-atrás no es un número muy útil, ya que a menudo varía enormemente de un cono al otro. Por supuesto, si se tiene el patrón de radiación, entonces no se necesita la relación de delante-atrás. Un ejemplo es comparar una antena Yagi con una parabólica. Podemos ver que para la antena Yagi tenemos una relación adelante-atrás de aproximadamente 15 decibeles, mientras que para la parabólica la relación es de mayor a 35 decibeles. De esta forma observamos cómo es de buena una antena respecto al rechazo de señal por la parte trasera. Cuando mayor sea el parámetro de la antena parabólica, mejor será. Los 15 decibeles de la antena Yagi la podemos interpretar también con la atenuación que tendríamos en el sistema, en caso de tratar una onda rebotada, por ejemplo, de un edificio de la parte trasera de esta. La eficiencia. La eficiencia es la relación entre la potencia radiada por las antenas y la potencia total entregada a la antena para una frecuencia dada en operación. Se puede considerar que la resistencia total de carga de esta forma de resistencia es serie, una de valor R y otra de valor R, que representa la disipación onómica de la antena. La R mayúscula resistencia de la radiación. Esto será tanto más eficiente cuando mayor sea la relación entre estos dos. En consecuencia, se puede expresar la frecuencia de la siguiente manera. El ancho de banda es el marco de frecuencia en el cual los parámetros de la antena cumplen una determinada característica. Se puede definir un ancho de banda de impedancia, de polarización, de ganancia o de otros parámetros. El ancho de banda está determinado con la frecuencia superior o inferior, fuera de los cuales el nivel de energía de la antena decrece a más de 3 decibeles. El ancho de banda de una antena es el rango de frecuencia entre la antena en que la antena tiene la propiedad requerida, la distribución espacial, la polarización, la impedancia, el modo de propagación. En la gráfica podemos ver reflejada la ganancia que tiene la antena para la gama de frecuencia en la que puede trabajar, considerando una ancha de banda efectivo, aquel en que la ganancia de la antena disminuye como máximo 3 decibeles, desde el valor de la ganancia más alto indicado.
En el intervalo de frecuencia en el cual deben funcionarse telegraficamente la antena, dentro de las normas técnicas vigentes a su aplicación, puede ser descrito en términos de porcentaje respecto a la frecuencia central de la banda. FH es la frecuencia más alta de la banda, FL es la frecuencia más baja y FC es la frecuencia central. De esta forma, el ancho de banda porcentual es constantemente respecto a la frecuencia central. Los diferentes tipos de antena tienen varias limitaciones de ancho de banda. La impedancia. Según una impedancia, la relación entre la tensión y la corriente que entra en un punto de la antena y suspende por la potencia en este punto es igual que cualquier otro. La impedancia menor corresponde al punto en que la corriente es más intensa. La impedancia aumenta a sus extremos de la antena ya que la tensión es mayor, como se puede observar en la siguiente gráfica. La resistencia a la radiación se define como la relación entre la potencia total radiada por una antena y el valor eficaz de la corriente en sus terminales de entrada, elevada al cuadrado. Se refiere a la resistencia osmótica de una antena como la relación entre la potencia disipada por efecto de pérdida resistiva y la corriente en sus terminales al cuadrado. Por lo tanto, la resistencia de la antena la podemos considerar como la suma de las resistencias de radiación y la resistencia ósmica. Pasivas y activas. Las pasivas captan y reciben una señal únicamente debido a su geometría forma. Cuando mayor sea el área de dicha antena, más segura está la señal. La activa, la señal capturada pasa a través de dispositivos de conversiones especiales y solo entonces directamente al equipo receptor. Las ventajas de la pasiva y de la activa. La pasiva es la ausencia de interferencia propia, interferencia debido al hecho de que la antena, de hecho, no, debido al hecho de que en la antena no hay nada que inducir. En la activa se puede hacer de casi cualquier tamaño o forma. La pasiva facilita la instalación y operaciones seccional. Todo lo que se requiere es orientar correctamente la antena pasiva en el suelo. La antena pasiva puede incluso fabricarse independientemente de los materiales de desecho. La antena pasiva no requiere una fuente de alimentación separada. Por último, vale la pena generar el bajo costo que la antena de tipo pasivo. La activa, incluso un nivel de señal bajo para una antena activa no es obstáculo, es mejorado por un equipo adicional. En muchas antenas activas puede ajustar el nivel de ganancia y la reducción de ruido. La interferencia que puede estar presente en el caso de usar una antena activa también se elimina mediante dispositivos especiales de cancelación de ruido. Las antenas activas se pueden instalar casi en cualquier lugar en una habitación o fuera de ella. El ROE. El ROE es la relación de onda estacionaria. Es una medida de expresar el grado de adaptación entre la antena y la impedancia del propio circuito. La relación de onda estacionaria se refiere a la relación geométrica existente entre el valor y el valor mínimo de la amplitud de voltaje. Observar una condición de onda estacionaria eléctrica